Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Fernando VII. Usaba paletón. No, lo voy a titular Fernando VII y América porque la vida de Fernando VII es como una plaga de langostas, de verdad. Es como una maldición. O sea, donde tocó, desgració. Es un ser deleznable. Además, murió con 48 años, pero hecho polvo, con muchísima gota. Ya sabéis que eso es de consumir carne en exceso, que lo tenían demasiado los reyes. Felipe II, no, Carlos I tenía también muchísima gota y Felipe II me parece que también pensaban que con eso que eran ricos comían carne a toda hora y se ponían fatal con ácido úrico, etcétera, y todas las repercusiones que tienen en el organismo. Bueno, volvamos a Fernando VII. Fernando VII fue una plaga para el país, pero no solamente para el país, me he centrado en América porque yo misma era desconocedora de que fue una calamidad. O sea, no sé, le llaman también el rey felón porque traicionó a sus padres. Con eso ya lo digo todo. Él, ¿cómo se dice? Conspira contra sus padres y conspira contra sus padres y después los padres que son bonachones, eso, ¿cómo se llamaba? María Luisa de Palma, y no me acuerdo cómo se llamaba el padre. Bueno, pues lo perdonan, y claro, la segunda vez, esto es como lo de Franco, o sea, da un golpe de Estado, lo perdonan, lo mandan a Canarias, y la segunda ya. Y esto, hay que ver los paralelismos que hago. Es cierto, cuando hay una voluntad de arrebatar el poder, no va a parar hasta conseguirlo, ¿no? Y esto es lo que hace él. Él traicionó a sus padres. Su madre nunca estuvo con Godoy, ni Pepe Botella era alcohólico, ni Juana la Loca estaba loca. O sea, yo qué sé, va siendo hora que pongamos rigor científico y yo pienso que ojalá los franceses se hubieran quedado aquí. Fueron de una grandísima torpeza política con los mamelucos, pero de verdad que hubiéramos tenido constitución. ¿Qué es lo que tuvimos con el impresentable este? Eso es simplemente un horror. Bueno, voy a ver si lo voy contando poco a poco porque su vida es tan, no sé, hay tanto y malo por contar que me da hasta vergüenza. O sea, con razón nos detesta en Sudamérica porque este. En fin, él deroga la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la Pepa, que fue una maravilla, fue un chorro de luz que, en fin, que los liberales empujaron ahí para que existiera la primera Carta Magna española que tenía una serie de garantías para todo. Bueno, restaura el absolutismo que ya estaba pasado totalmente fuera de fecha y tras su muerte estallan, que no lo sepa, las guerras carlistas, porque él tiene una hija, entonces restaura la ley sálica porque es su única hija, Isabel II, la que luego sería Isabel II, para que pueda gobernar. Pero cuando muere, la nena es muy chiquitina, él se había casado por cuarta vez con, no me acuerdo cómo se llama la mujer, María Luisa de Borbón, no me acuerdo. Y ahora lo busco, ahora busco la chuleta. Y sí, porque fue como una boda forzada, porque él era le gustaba mucho a los burdeles, esto hay que decirlo. Iba mucho al más famoso de Madrid, que era el de la malagueña. Ya, los datos que doy dudosos, ¿no? Entonces, era una persona de verdad, un horror. Y entonces él no tenía descendiente. Entonces, como estaba muy delicado de salud, también tiene prognancia de tanto primo y tanta pariente, se le sale la mandíbula, como a la Austria. Pues el caso es que no tenía hijos, había tenido otra esposa y una serie de circunstancias. Bueno, conclusión, le buscan una esposa apresurada, se queda embarazada, tiene la nena, pero él muere con 48 años y la nena queda pequeña. Entonces su hermano, Carlos, por eso son las guerras carlistas, pues pretende el trono porque dice que no, que las mujeres, pues que no, para fregar y tener hijos ya es suficiente. Eso lo siguen pensando mucho, aunque hayan pasado 200 años. Bueno, no voy a contar ahora las guerras carlistas. Nuestro Fernando VII es hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma. Y eso de Godoy, es que España es que es país de porteras, que decía Boyer. O sea, se estigmatiza al enemigo diciendo esta es una loca, esta es una tonta, esta tiene un amante, este es un borracho, y después todo parece que la realidad mera coincidencia. Juana, la hija de los reyes católicos, nunca estuvo loca, lo que pasa es que la encerraron porque interesaba al poder. Bueno, es hijo de María Luisa de Parma y Fernando VII, como os he dicho, nace el 14 de octubre. Qué feo a tus padres. ¿Cómo se llamaba? El motín de Aranjuez fue por el que consiguió, es que me estoy acordando, el que consiguió, es que son cosas que aprendemos cuando tenemos en la secundaria y después, después no lo volvemos a tocar, la historia de España. Bueno,
Hace esto en 1800, no, en 1784 en el Palacio de El Escorial y lleva a cabo una conspiración contra sus padres aprovechando el descontento que había popular alrededor del valido Manuel Godoy. Manuel Godoy no tenía nada de nada con la reina, pero en 1800 la reina tenía sus cositas por ahí, pero no era Godoy. En 1807 sus intenciones son descubiertas y tras declararle culpable, el rey lo absolve como un padre bondadoso. A pesar de haber fracasado en el intento, lo vuelve a intentar. Y en 1808, Fernando VII lidera el motín de Aranjuez y entonces le quita el poder a su padre. No muerdas la mano que te da de comer, niño. Bueno, hay un levantamiento que le arrebata definitivamente el trono a su padre. Justo después comienza la guerra de independencia y entonces de pronto se ve el rey como secuestrado por Napoleón. Entonces cuando en el 2-3 de mayo que tenemos esas pinturas de Goya que están matando a la gente, pues resulta que él los condena por facciosos, no sé cómo decir, él quiere estar bien con Napoleón, a él le importa tres cominos esa resistencia popular, le parece de tonto, o sea, para que vean. Lo que pasa es que la gente no lo conoce y tiene una idea romántica, que pobrecito el rey, que le han raptado a Napoleón y es una víctima. Entonces, por ejemplo, las colonias de América mandan millones, así millones, y gracias a ella, toda esta resistencia a los franceses se puede nutrir de munición, de material, de todo. Gracias porque se llena todo de resistencia y también en América. Pero cuando llega al poder, este señor se pone a hacer disparate en América, tanto que la gente moderada americana no tenía intención de sedición. Ahora lo contaré un poquito mejor. Y se acaban rebelando, se acaban amotinando, porque es que es un rey tonto, así, necio, y todo lo que hace son disparates. Con América lo que hizo fue mandar represión, porque había liberales, y todo era a base de que mato a quien sea. Y claro, dijeron los otros, pero ¿este qué hace? Y, una chapuza detrás de otra. Bueno, y además de eso, no solo como en América, pero es que lo que había hecho en España. En España se autogestiona el pueblo y bueno, lo que tarda, las caenas, lo que tarda, el pueblo digamos, ofrece el pescuezo a esta plaga de Fernando VII y se porta fatal con la gente, fatal, fatal. Se porta fatal con los de su tierra, pues fíjate con los de fuera, ni te cuento. Bueno, ahora lo contaré un poquito mejor. Justo después, cuando comienza la guerra de independencia, en el marco de la guerra napoleónica, un periodo en que el Fernando VII vive en Bayona, está fuera de España y prácticamente como prisionero de Napoleón. No, sí y no. No estaba el pobre ahí entre barrotes, ¿eh? Estaba con buena mesa, bien servido, pero en fin, lo veía un tonto el bote, que es lo que era. A su regreso en 1813, yo antes hubiera preferido al hermano Napoleón que este. A su regreso en 1813 recupera el trono, deroga la Constitución de 1812, faltaría, y no, y a los liberales que pillas, los liberales se tienen que ir a Inglaterra, se tienen que ir a Francia, los cuelga, los mata, pero sin juicio sumarísimo ni nada, o sea, la espachurra, la represión pura y dura, restaura el absolutismo. Y bueno, tras 9 años de reinado convulso y tras volver a imponerse sobre el régimen constitucional, da comienzo la llamada década omniosa, el último periodo del reinado de Fernando VII, y durante estos 10 años Fernando VII sigue aplastando con puño de hierro los levantamientos liberales. Eso, íbamos para atrás como los cangrejos. O sea, nuestro país era en el siglo XIX un erial, yo qué sé, un cortijo de cuatro. Y vive la decadencia del imperio más allá de las fronteras peninsulares. Una de las grandes preocupaciones del rey en los últimos años de su reinado es la cuestión sucesoria, la cuestión de herencia del trono. Fernando VII se casa por cuarta vez con María Cristina de Borbón, como os he dicho antes, de cuyo enlace nace una nena, que también es un poquito cafre, Isabel II, que es su única descendencia. El monarca promulga la pragmática sanción, que es lo que hace posible, la cual permite que las mujeres puedan reinar. Algo inaudito aquí en España, pueda heredar el trono. Su hija Isabel II será reina de España. Bueno, mientras vive Fernando VII, España no tiene otra política hacia sus antiguas colonias que una hostilidad total, abierta. El rey desea imponerse por la fuerza a los que califica de súbditos. O sea, en el momento que estábamos luchando contra los franceses, América
Sudamérica y Centroamérica nos ayudó, lo indecible, nos ayudó con muchísimo dinero, pero con muchísimo dinero, material, de todo. Se portaron y además de eso fueron buenísimos de corazón. Y después tuvieron patadas, claro, nos la dieron a nosotros también. Entonces, en ese momento, cuando España no tiene rey, América está al mismo nivel y estas comisiones que hay están al mismo nivel y entonces hay una idea de formar una especie de como comunidad económica europea, pero con plan comunidad hispana y que todos colaboren, que todos se ayuden de igual a igual. Pero cuando vuelve el rey, bueno, tras su muerte en 1833, las cosas cambian con la definitiva consolidación del sistema liberal. Bueno, la primera preocupación de índole económica es conseguir que los barcos peninsulares sean admitidos en los puertos latinoamericanos. El reconocimiento diplomático de la nueva república, todo esto después de que se independizaron. Y había muchísima gente que no estaba por independizarse, pero vieron a Fernando VII tan energúmeno que dijeron a freír mona a España. Y después de eso, los españoles no podían tener relaciones comerciales con América porque habíamos dejado tan mal sabor de boca a raíz de este monarca que fue un infierno. Y entonces, por supuesto que no se reconocieron las nuevas repúblicas, teniendo en cuenta que en España tenían negocios con América, no solamente negocios, sino tenían familia allí. Eso es un caos, de verdad. Hay un proceso complicado que se alarga durante todo el siglo XIX y entonces se han de superar muchísimos obstáculos como la exigencia de una indemnización que los españoles, porque los españoles han visto que sus posesiones allí han desaparecido, han sido confiscadas en esta nueva república durante la Guerra de la Independencia. Bueno, el caso es que en 1836 México es el primero de los antiguos dominios con el que España establece relaciones económicas. Estamos en 1836, fijaros los años que han tardado, pero hay algunos que llegaron a tardar casi 100 años. México es el primero que establece. Nosotros nos habíamos quedado con Cuba y Puerto Rico. El reconocimiento de Ecuador tiene que esperar hacia 1840. Ten en cuenta que ahora mismo está en Estados Unidos, está Monroe, que es el de América para los americanos, ¿no? Entonces también hay una coyuntura, aparte del liberalismo, el que el gigante del norte también está favoreciendo esta situación porque no quiere intromisiones europeas en el continente, considera tal. Estados Unidos ya una potencia del siglo XIX, lo he dicho montones de veces, pero tiene el hándicap del oeste. Y entonces, claro, tiene todavía que resolver esto. Pero está aplicando, bueno, se hace con antiguas colonias como Hawái, y está aplicando guante de seda, puño de hierro, que en esta época. Después, Ecuador se permite relaciones económicas en 1840, Venezuela en 1845, 1850 Costa Rica. Todo esto, fijaros, unos 30, otros 40 años para mantener relaciones económicas. Con Argentina el tratado se firma en 1859, con Honduras el proceso no culmina hasta 1894, o sea, 70, 80 años de locos. Bueno, durante todo ese proceso, los vínculos entre la antigua metrópoli y las colonias y Latinoamérica se caracterizan por indiferencia, frialdad, etc. No ayuda nada a la concordia en el imperialismo del reinado de Isabel II, que va del 33 a 1868, en el que España interviene junto a Napoleón III en México. Ya os conté el otro día con Emiliano Zapata que los mexicanos en el siglo XIX lo tienen complicadísimo entre los franceses, los españoles, la revolución, en fin, todo es como una detrás de otra. Bueno, ellos intervienen en Isabel II en México junto a Napoleón III, ocupan durante una temporada la República Dominicana y se involucra en una absurda guerra con Chile y Perú, totalmente absurda. Más que, mira, estaba tan convencido de que los españoles somos tan increíbles que, no sé, se me está cayendo todo, que estaban convencidos que cuando, digamos, había habido esa secesión y habían llegado a ser repúblicas independientes de España, que cualquier día iban a venir a tocar nuestra puerta a los españoles y decir, no, mirad, no podemos vivir sin vosotros, aquí tenéis otra vez nuestras tierras, nuestra gente para que hagáis lo que os dé la gana. Estaban convencidos, ¿eh? Y los liberales también. Esto es serio, ¿eh? Esto sí que es fascismo. Estaban convencidos que eran superiores. Todavía hay más de dos que también se lo siguen creyendo. Pero bueno, es que yo no me lo podía creer. Bueno, más que un rey, Fernando VII lo que era una plaga de langostas, lo he dicho ya 1000 veces. Mientras que el 2 de mayo la gente se rebela contra, contra los que habían quitado el trono,
en vez de apoyar a los sublevados, los califica de facciosos. Es que este hombre no da para más. Su prioridad en aquel momento es congraciarse con Napoleón, no plantear ninguna estrategia de resistencia a los invasores. Estaba totalmente fascinado, tenía el síndrome de Estocolmo, pero como sus súbditos no lo conocen, se hacen una idea romántica de que tienen un rey alucinante y maravilloso, porque él realmente acaba de hacer el motín de Aranjuez poco antes. Él tiene una idea romántica y le convierten en un mito cuando luchan a su favor. Ya todo el país se autogestiona para luchar contra el enemigo. En todo el país, ricos, pobres, todos. Durante la Guerra de Independencia, bueno, en 1808 surgen por toda España juntas de defensa, también en América, por los derechos del rey, que está cautivo entonces por Bonaparte en Bayona, como os he dicho. En los dominios americanos sucede lo mismo con infinidad de instituciones locales que se manifiestan a favor de Fernando VII porque no lo conocían, un cafre. En este momento se trata de impedir por todos los medios que José Bonaparte, el monarca impuesto por Napoleón, asuma el control de las Indias y de sus riquezas en metales preciosos. Los manifestantes, bueno, las manifestaciones en favor del monárquico se multiplican por todas partes. Todos parecen apoyar a lo que suponen una víctima de una situación, una víctima inocente. ¿Eh? Tú que eras un hipócrita, eras más malo con los malos con sus padres. O sea, no va a ser malo con el resto. Una víctima inocente de la traición de un déspota extranjero. Debido a que la metrópoli está invadida por colonias ultramarinas, envían fondos destinados a sostener el esfuerzo de la guerra. América nos manda millones. Un trasvase de dinero metálico gigantesco que quizás de 30 millones de pesos, según Manuel Lucena Giraldo, o sea, 30 millones en aquella época. Que este señor es un profesor que es especialista en historia latinoamericana y él calcula ese dinero. Después, Vicente Alcalá Galiano, que era tesorero de la Junta de Sevilla, reconoce en 1809 que la aportación americana resulta imprescindible para la lucha que están teniendo contra el enemigo, para la resistencia española. Dice, los socorros venidos de América son los principales fondos que pueden aplicarse a la manutención, conservación y aumento de nuestros ejércitos. Fijaros cómo se porta América, ¿eh? Verás cómo nos portamos nosotros, que da gusto. Los empachamos, ¿eh? Los empachamos y con razón. El rey tonto este. O sea, nos ayudan a echar los franceses de luego, la Junta General, constituida en la península para ejercer el gobierno en ausencia del rey, enseguida reconoce a los americanos como ciudadanos de la monarquía en pie de igualdad con los españoles, con los peninsulares. Alguien de La Habana o Lima o Buenos Aires tiene los mismos derechos que un individuo de Madrid, de Valladolid, de Barcelona, de donde sea de España. Pero en la práctica las autoridades actúan como si la única España existente fuera la del ámbito europeo. Bueno, los territorios de la América están para ser gobernados, para asumir funciones de gobierno como las demás provincias, dado que los territorios ultramarinos tienen una población muy superior a la de la península. Lo que pensaban es que si a esta gente los ponemos de igual a igual, ellos no gobiernan, porque ellos son más, 500 millones ahora. La lógica indica que tienen que traer más diputados en corte, los hispanos. Bueno, no pertenecían todos a la misma nación. El problema radica en el rechazo de los peninsulares a admitir una forma de representación proporcional. Claro, ellos hubieran hecho las cortes. Si se seguía por ese camino, España, eso es lo que pensaban entonces, ¿eh? No lo pensamos ahora. Si se seguía por ese camino, España, en lugar de seguir siendo la mejor metrópoli, pasaría a ser una provincia del grupo, del imperio inmenso. O sea, ya no seríamos los principales, los que mandábamos, sino uno más. Se estaban portando de cine. A los criollos no les sentó nada bien que los trataran como ciudadanos de segunda. Lo entiendo. Simón Bolívar es criollo, o sea, realmente los que hacen la historia reciente de América son criollos todos, ¿eh? Estos eran fieles vasallos del monarca, pero puesto que este se encontraba cautivo de los franceses, no estaba claro a quién tenían que obedecer en ese momento. A río revuelto, aranza de pescadores. Como la guerra contra Napoleón en España iba fatal, pues muchos pensaron que la soberanía sobre América regresaba al pueblo y que era la ocasión de hacer un nuevo proyecto de futuro. Pero no, los que le dieron la puntilla, aparte del liberalismo, que era normal, porque esto era una evolución normal, porque otros países como Francia e Inglaterra perdieron las colonias antes que nosotros,
El comportamiento del rey fue vergonzante. Desde la perspectiva americana, la unión con España no se basaba en la identidad nacional común, sino en la persona del soberano. En aquellas circunstancias no había rey ni ninguna autoridad peninsular que tenía jurisdicción sobre los dominios ultramarinos. Conclusión: cada vez más personas empiezan a hablar de americanos y de españoles. Antes lo habitual era decir españoles a los españoles y americanos, españoles europeos. Cuando Fernando VII vuelve a ser rey, muestra la verdadera cara, que es una cara malvada, la de un hombre astuto, hipócrita y vengativo. Así empieza a gobernar como si el tiempo no hubiera pasado y aplica el absolutismo. O sea, de verdad, de vergüenza. Eh, pero no es una simple vuelta al pasado. Sus asesores nunca implantan la dictadura militar en la que ninguna institución puede hacer oír su voz al margen de la camarilla monacal. No, no, pero casi, casi. El rey abole la Constitución de 1808, como he dicho antes, y actúa como si las reformas de las Cortes de Cádiz nunca hubieran existido. O sea, todo el tipo de garantías que se llegó a tener, convencidos de que los problemas de América los provocan los liberales. Basta con instaurar la autoridad real, significa la represión, sinónimo, sin obstáculos ni restricciones. Lo que pasa es que nos pilla un poco lejos. Se ve a sí mismo como un padre capaz de conseguir poner a los hijos rectos. Por favor, los gatos, que cesen de inmediato la discordia entre sus hijos, entre Europa y los de las Américas. Por eso, en un inicio da impresión de concordia. Ya veréis que es todo fachada. Nombra para el ministerio mexicano, que se llama Miguel de Ladizábal. Hay muchísimos apellidos vascos en América, que trata de hacer ver que los criollos es que se inicia una nueva era donde ellos están incluidos en el gobierno. Después de eso, nada. En la que sus intereses están garantizados. Dice: el rey ha restituido vuestro Consejo de India, destruido por las Cortes, en el que se ha puesto a 5 americanos, cosa que no hay precedente, dice, no hay ejemplo, que significa que no había un precedente anterior, y ha puesto a otro americano en el Consejo y Cámara de Castilla, y otros 2 a la cabeza de los ministerios tan respetables como son el Estado de India. Yo, vuestro paisano, soy el conductor por donde llegarán al rey pronto y fielmente vuestras quejas, vuestros agravios y vuestras solicitudes. El rey se deshizo de él a los 5 minutos. Él no tarda, Lardizábal no tarda en perder el favor real. El rey, en vez de actuar como padre para los súbditos americanos, es como un padrastro malvado y se lanza a una represión pero despiadada, con lo cual los que eran moderados automáticamente, cuando España se porta así como se habían portado ellos con España, pues dejan de ser pro-españoles y dicen, anda ya. En 1815, una gran expedición naval en el Atlántico a la orden de Pablo Morillo, es un general que parte para allá, que se había hecho famoso en Venezuela y Colombia por sus métodos contundentes contra los independentistas, o sea, por su excesiva represión. Desde un punto de vista militar, su éxito inicial fue completo, pero desde un punto de vista político fue una calamidad, porque como comprenderéis, lo que hay es que negociar, no mandar cañones y pistolas y balas. Claro, la gente, los que no estaban por la labor, a los 2 días estaban diciendo dónde hay que firmar para independizarse. En términos políticos, su actuación es contraproducente. La extensión de la violencia política, que fue como la pólvora, como un reguero, muchos americanos moderados no ven otra salida que la sedición, y lo entiendo. Fernando VII deja de ser mediador, el juez justo por el que algunos confían, para convertirse en un tirano, que es lo que era desde un principio: tirano con su pueblo, con España, y tirano con América. Entiendo perfectamente que los americanos dijeran hasta luego, Lucas. Bueno, la opción autonomista que algunos contemplan acaba por ser inviable. Entonces la victoria absolutista resulta práctica. La guerra con las victorias de Simón Bolívar y de José San Martín cambia totalmente el mapa, el signo. Ante la desastrosa situación de la Armada, el gobierno español no se le ocurre otra idea más brillante que adquirir, me parece que 70 millones de reales, por una cantidad al zar. Fernando VII le escribe al zar Alejandro I para solicitar la venta de unos barcos sin los que le resulta imposible restablecer la autoridad de América. Al final las transacciones se concretan en 5 navíos de línea y 3 fragatas, y vienen podridos. La mayoría llegan en penosas condiciones, no porque fueran viejos, sino porque las maderas que hay en el norte de Europa, en Rusia, son maderas para mares muy fríos, y sin embargo esto eran mares muy calientes, y encima de eso tienen poco mantenimiento, con lo que no podían cruzar América.
Bueno, si a eso se le une la falta de mantenimiento en la península, el resultado es desastroso. Mientras Estados Unidos presiona sobre la Florida, encima vendemos la Florida y encima no nos la pagan. Atención, la Florida, Lola, 5 millones pagamos por tu tierra. O sea, cobramos, que no llegamos a cobrar. Estados Unidos presiona sobre la Florida, la península de la Florida, y como España está necesitada de liquidez, no tiene más remedio que venderla a Estados Unidos, Washington, en 1919, por 5 millones de dólares que nunca llegan a cobrar. Serán inútiles. No hay ninguna posibilidad de defender aquella península militarmente. A la monarquía hispana se le multiplican los enanos por todos los problemas, por todas partes. Apenas tienen dinero, les faltan hombres para iniciar una guerra con posibilidades de éxito, etcétera. Y bueno, ahora todas las esperanzas se ponen en un nuevo ejército, pero justo cuando las tropas se preparan para cruzar el Atlántico, estalla la revolución de 1820 que obliga a Fernando VII a aceptar un régimen parlamentario donde están los liberales. Pero no os creáis que los liberales son mejores, ¿eh? Los liberales ahora en el gobierno creen que para pacificar a América lo que tienen que hacer es restablecer la Constitución de Cádiz. Se equivocan de esa opción porque ya llegan tarde. Llegan tarde, porque ya le han atado el cuerpo con la represión a esta gente. Lo que no puede ser es que nos ayuden de corazón, nos pasen millones para ayudar a su España y España le pegue bofetones. La división entre liberal y absolutista hace que la causa española termine por hundirse. Fernando VII, cuando recupera el poder en 1923, presiona a las naciones absolutistas para que hagan una intervención allí en América. Naciones absolutistas europeas, para forzar una intervención militar a su favor. El otro dice, nosotros tenemos que mandar nuestros recursos para temas tuyos. No, hijo, no. Pero España era una paria. Es un paria en el terreno internacional. En este momento está así. Bueno, ni Rusia, ni Austria, ni Francia, ni nadie que está por gastar sus recursos en tierras lejanas con un resultado totalmente incierto. El único apoyo le viene en España de Roma, porque el Papa hace una encíclica condenando a los independentistas, pobrecillo. León XII promulga una encíclica contra los independentistas americanos. Ya ves tú, pobre independentistas americanos. Y ya lo condena el Papa. Ya lo sabéis, que está ahí excomulgado. En Estados Unidos, el presidente John Monroe, que lo he dicho antes, establece la doctrina que lleva su apellido, que dice que hoy España para los americanos, yo no sé lo que digo, América para los americanos. Y su país es coherente con este principio que rechaza cualquier tipo de intervención europea en el continente. Bueno, eso claro, eso está haciendo engordando. El último reducto continental de Perú se independiza en la batalla de Ayacucho, pero los españoles no cayeron en depresión con Ayacucho, sí que cayeron en depresión luego con la pérdida de Cuba. Y no preguntéis por qué. Bueno, la noticia de esa derrota tarda meses en llegar a España, donde proliferan toda clase de rumores de metro. Se dice que la nueva república impera el caos, por lo que los españoles, si se presentan, van a ser aclamados como libertadores. Fijaros qué interpretación hacemos nosotros. O sea, ser independizados, pero nosotros vamos a llegar allí y decir, nada, chicos, ya estamos aquí otra vez, no os preocupéis. Como si fueran seres tontos. Bueno, en medio de un total desconocimiento de la situación, el gobierno se niega a aceptar los hechos consumados, no se reconoce en la República. Con lo tanto, no podemos hacer, ¿cómo se dice?, intercambios mercantiles, ni nos reconocen diplomáticamente, etc. Esto ruina por todos sitios. Bueno, una expedición a la Orden de Isidro Borrada sufre un fracaso cuando en 1829 intenta reconquistar México. Los mexicanos que ya habían probado la libertad, hiciste muy bien. Bueno, Fernando VII nunca reconoce las repúblicas, nunca la República Americana. Convencido que tarde o temprano, como os he dicho, volverían a su dominio, porque él era el genuino dueño. Bueno, habría sido una contradicción que aceptar el resultado de las rebeliones de ultramar, mientras que en la península se niega a consentir cualquier reforma liberadora. O sea, aquí el que es liberal lo ahorca, o sea, no creáis que era represor allí, era represor aquí, represor allí. Como un cortijero igual. Su política consigue que en sus territorios se multiplique el sentimiento de estos territorios americanos, sentimiento antiespañol, lo entiendo. El rey no está solo de su idea. Sus enemigos liberales tampoco admiten que los americanos puedan ser independientes, puedan caminar sin tutela española. Pero para los más progresistas se puede admitir que en el terreno abstracto de los principios de los criollos tuvieran derecho
a independizarse. En la política práctica había que rechazar la secesión porque era demasiado prematura, no sé cuándo tenía que ser. Los americanos iban a conseguir la libertad, pero al precio de la anarquía y la indefensión frente a las potencias extranjeras. Para eso estábamos nosotros. Solo en el dominio español garantiza que las antiguas colonias no pasen a manos de otros países. La idea de reconocer la independencia, bueno, Estados Unidos fue extendiendo su sombra, su larga sombra, porque ya es una potencia. La idea de reconocer la independencia se abre con lentitud, puesto que se hace imposible recuperar las colonias por las armas y hay que intentar restablecer el tráfico mercantil. Entre medio se muere el rey, ¿eh? Si se hacen las cosas bien, América puede ser más rentable para la metrópoli que los viejos tiempos virreinales. El problema es que no abren los puertos a España por la rabia que le toman hasta tardísimo, como os he contado. Así, los mismos comerciantes que en otra época se han opuesto a cualquier concesión a los secesionistas, ahora claman por fortalecer vínculos económicos con la nueva república. La batalla de Ayacucho diferencia de lo que pasaría luego más tarde en Cuba, que no produce en los españoles ninguna crisis de identidad, pero más tarde sí, en el 98. No hay en los años posteriores a 1824 reacciones negativas a la desintegración del imperio, pero esa indiferencia no constituye la realidad. ¿Por qué? Porque hay un historiador que se llama Michael Costello, dice, por contrario, el monarca y su ministro, hasta los políticos, el clero, los burócratas y los comerciantes, los dueños de embarcaciones y los españoles corrientes que tenían negocios o vínculos familiares con las colonias, todos buscan desesperadamente cualquier medio que tengan a su alcance para restablecer la armonía imperial. Bueno, de lo que ha sido un imperio colosal a lo que es ahora, España solamente le queda ya Cuba y Puerto Rico. Se desaprovechó una oportunidad de oro. Así se interpreta porque España pierde su territorio en la misma época en que otros países tienen un expansionismo. Dice Daniel Anguille, que es otro historiador, él dice que rechaza esa negatividad, ese pesimismo. Dice, la monarquía española pierde la mayor parte de su imperio en 1824, mientras que la monarquía francesa lo pierde en 1763, la británica en 1783 y la portuguesa en 1822. Es decir, los monarcas españoles retienen sus posesiones 21 años más que sus homólogos franceses y 41 años más que los británicos. Bueno, mal de mucho consuelo de tonto. En fin, espero que os haya gustado y hasta mañana.